En este video les voy a explicar cómo podemos obtener la fórmula mínima de un compuesto. El ejemplo o el ejercicio nos está diciendo que el mercurio y el cloro se van a combinar para poder formar un compuesto. Este compuesto va a contener 73.9% de mercurio y 26.1% de cloro, y les especifica el ejercicio que esto va a ser en masa. ¿A qué se refiere en masa? Que estos porcentajes que nosotros tenemos aquí los vamos a considerar como si fueran gramos para poder realizar nuestros cálculos. Entonces, si leyeron en el documento que les envié, vienen una serie de pasos para poder obtener lo que es la fórmula mínima. Primero que nada, nosotros lo que tendríamos que hacer sería obtener los moles que hay de cada uno de estos elementos. Entonces, hay una fórmula que nosotros tenemos para hacer ese cálculo, que se las incluye en el documento, que nos dice moles de X son igual a los gramos de X por un mol de X sobre la masa atómica de X. Entonces, esta X, ¿qué nos va a representar? Esa X nos representa el elemento en el cual nosotros estamos trabajando para este compuesto. En el caso de este compuesto que nosotros vamos a formar con mercurio y con cloro, nuestros elementos serían precisamente esos, el mercurio y el cloro. Entonces, ¿qué tendríamos que obtener? Hay que hacer el cálculo de moles. ¿De qué? De nuestro elemento, que es el mercurio, y nosotros necesitamos los gramos que hay de ese elemento. Como ya les había mencionado ahorita, este porcentaje que nosotros tenemos, como nos maneja que es en masa, entonces significa que serían los gramos que nosotros tendríamos de este elemento, que es el mercurio. Entonces sería 33.9 gramos de mercurio, lo que pondríamos aquí como primer dato. Entonces ahora eso se va a multiplicar. La fórmula nos dice que por 1 mol de ese elemento. Entonces nosotros tendríamos que poner 1 mol de mercurio, y eso se va a dividir entre la masa atómica de ese elemento. Esta masa atómica, ¿de dónde la vamos a obtener? Nos vamos a ir a nuestra tabla periódica y vamos a buscar nuestro elemento, que en este caso es el mercurio. Entonces, si ustedes revisan, la masa atómica que nosotros tenemos para el mercurio es de 200.59, y ese número sería el que nosotros utilizaríamos aquí abajo. Entonces, ahora, ¿qué son estos? Como es masa atómica, serían los gramos del mercurio. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Tenemos gramos de mercurio multiplicándose y gramos de mercurio dividiéndose. Entonces, estos gramos se van a desaparecer o se van a eliminar y nos van a quedar los moles, que es la unidad que nosotros requerimos para este cálculo. Entonces, ¿qué tendríamos nosotros que hacer en nuestra calculadora? Tendríamos que multiplicar 73.9 por 1, y eso lo vamos a dividir entre 200.59, y nos va a dar un total de 0.3684 moles de mercurio. Ahora, ya obtuvimos los moles de mercurio, ahora tenemos que obtener los moles que hay en este compuesto de cloro. Entonces serían moles de cloro, y siguiendo este mismo razonamiento tendríamos que hay una cantidad de 26.1 gramos de cloro, que sería lo que pondríamos aquí, y eso se va a multiplicar por un mol de cloro que contiene la masa atómica del cloro. Nos vamos de nuevo a nuestra tabla periódica, y en el caso del cloro tenemos una masa atómica de 35.46. Entonces ese sería el valor que nosotros pondríamos aquí, 35.46 gramos de cloro. Entonces gramos de cloro con gramos de cloro se eliminan y nos quedan moles de cloro. Vamos a hacer esa operación en la calculadora. Tendríamos 26.1 por 1 entre 35.46, y nos daría 0.736 moles de cloro. Ahora, el siguiente paso que nos maneja es que nosotros tenemos que seleccionar de estos valores que obtuvimos de moles, cuál es el valor más pequeño.
Si ustedes comparan entre 0.3684 y 0.736, el valor más pequeño es el del mercurio, que es 0.3684. Entonces ese valor va a ser el que nosotros vamos a utilizar para dividir ambos números. Entonces vamos a nosotros obtener que para el caso del mercurio sería dividir 0.3684 sobre el más pequeño, que es 0.3684, y nos daría un total de 1 para el caso del mercurio. Y en el caso del cloro tendríamos que dividir 0.736 entre el más pequeño, que es 0.3684. Si nosotros hacemos esa división, tenemos 0.366 entre 0.3684 y nos daría un valor de 1.9978. Entonces, ahora el siguiente paso que nosotros tendríamos que hacer es poder conformar lo que es nuestra fórmula mínima. ¿Cómo lo vamos a realizar? Sería utilizando los elementos que nos está diciendo nuestro compuesto que están presentes, que en este caso es el mercurio y el cloro, y utilizar estos números que acabamos de calcular aquí como nuestros subíndices. Si ustedes recuerdan, en su documento les maneja que si tienen un número que ya está cercano, por ejemplo, en este caso que es 1.9978, ya está muy cercano a 2, entonces ya lo pondríamos como 2. Y ese caso para el cloro. Entonces eso significa que nuestro cloro tendría como subíndice este número 2, y en el caso de nuestro mercurio tendría este subíndice 1. Entonces nos indicaría, para anotar nuestra fórmula mínima, que también es llamada fórmula empírica, nosotros tendríamos que anotar el mercurio y el cloro. En este caso, como es 1, pues no se indica aquí. Y como en este caso es 2, le pondríamos este 2 como su subíndice, y esta sería nuestra fórmula mínima. Ahora les voy a dar otro ejemplo que nos dice encontrar la fórmula mínima de un compuesto que tiene 75.8% de arsénico y 24.2% de oxígeno, con una masa molecular de 199.3. Entonces ahora, para poder realizar este ejercicio, ¿cuáles son los elementos que tenemos? Tenemos arsénico y tenemos oxígeno. Entonces tendríamos que calcular primero la cantidad en moles que hay de cada uno de estos elementos en el compuesto. Entonces vamos a proceder a calcular los moles del arsénico, que sería nuestra masa que nos está manejando del arsénico, que es 75.8 gramos de arsénico por un mol de arsénico que contiene, y utilizaríamos nuestra masa atómica del arsénico, que en este caso sería 74.9216 gramos de arsénico. Entonces tenemos gramos de arsénico que multiplican y gramos de arsénico que dividen, se eliminan y nos quedan los moles. Entonces tendríamos que hacer la operación de multiplicar 75.8 por 1 y dividir ese resultado entre 74.9216, y nos daría un total de 1.0117 moles de arsénico. Entonces el siguiente paso sería calcular los moles del otro elemento que tenemos en el compuesto, que en este caso es oxígeno, y los obtendríamos multiplicando 24.2 gramos de oxígeno por un mol de oxígeno que contiene nuestra masa atómica del oxígeno, que es 16 gramos.
Entonces gramos de oxígeno con gramos de oxígeno se eliminan y nos quedaría multiplicar 24.2 por 1 entre 16. Y nos daría un total de 1.5125 moles de oxígeno. Entonces ahora el siguiente paso es buscar de estos dos cuál es la cantidad de moles más pequeña. Si ustedes comparan 1.0117 con 1.5125, el que es más pequeño sería el del arsénico. Entonces lo que tendríamos que hacer es dividir ambos entre el más pequeño. Para el caso del arsénico sería dividir 1.0117 sobre 1.0117. Y como es el mismo número, pues nos va a dar la unidad. Y en el caso del oxígeno tendríamos que dividir 1.5125 entre 1.0117. Entonces hacemos la división y nos da 1.495. Entonces ahora que obtenemos ese valor, si se fijan ustedes, nosotros tenemos que no es un valor cerrado, o sea, tenemos decimales. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer? Para poder hacer un número entero, podríamos multiplicar por 2. Entonces, si nosotros multiplicáramos por 2 tanto ese valor como el del arsénico, nos quedaría para el arsénico 1 por 2, 2. Y para el oxígeno nos quedaría 1.495 por 2, nos da 2.99. Entonces ya podremos poner un 3. Ahora que ya tenemos estos valores, hay que formar lo que es nuestra fórmula mínima. Tenemos que en el arsénico tendríamos que anotar un subíndice, que es el 2 que obtuvimos. Y para el caso del oxígeno tendríamos que anotar nuestro subíndice que obtuvimos, que sería 3. Y esta sería nuestra fórmula mínima para este ejercicio.